Allez, monte. Acabamos de ver unas imágenes de la película Azul que nos cuentan cómo ha ocurrido un accidente. El director no ha recurrido en este caso ni a grandes medios ni efectos especiales. Es más, ni siquiera nos ha mostrado el momento concreto del impacto, pero lo hemos percibido con una gran intensidad. La unión de los distintos planos que componen la escena son de una intensidad y de una continuidad y producen un choque psicológico muchísimo mayor que si hubiéramos presenciado el acontecimiento en sí. Continuidad y efecto psicológico. Esos son los dos conceptos fundamentales del montaje cinematográfico. En nuestro anterior encuentro vimos cómo las películas se dividen en fragmentos a los que llamamos planos y cómo estos se diferencian entre sí por su tamaño, movimiento y angulación. Pues bien, hoy vamos a ver cómo esos planos se unen para formar una secuencia y cómo éstas se suceden hasta construir la película. En los primeros tiempos del cine, montar una película era una operación sencilla. Bastaba con pegar los distintos bloques que la componían, uno tras de otro, por el orden en que habían sido filmados. Cada bloque correspondía a un acto corto de teatro y era rodado de una sola vez, como si hubiera sido visto por un espectador situado en el centro de la sala. Tan ajeno era el concepto de montaje al cine de los primeros tiempos que Edwin S. Porter, al rodar su película Vida de un bombero en 1903, a pesar de haber filmado la misma acción desde el interior y el exterior de una casa, no intentó mezclar los fragmentos de ambas tomas y se limitó a mostrarlas de forma consecutiva. El público contempló así dos veces la misma acción, una como complemento de la otra. Sin embargo, años después, desarrollada ya la técnica del montaje, se volvió a montar la película, pero alternando las tomas de forma que la acción tomaba una nueva vida por la contraposición de ambos puntos de vista. La simple visión de estas dos formas de narrar una película demuestra lo esencial que resulta el montaje para el cine, y sin embargo, pasarían casi 20 años entre el invento del cine y el descubrimiento fundamental del montaje. Como vimos en nuestro encuentro anterior, algunos directores comenzaron a utilizar planos de distinto tamaño para captar mejor los detalles de la acción. Al fragmentar la película y recomponerla después, se dieron cuenta de que mediante esta técnica podían acortar tiempos muertos o incluso ir alternando dos acciones simultáneas que transcurrían en lugares diferentes. Además, algunos cineastas como Griffith comprendieron inmediatamente que el montaje podía crear efectos nuevos. La utilización de planos progresivamente más breves conseguía, por ejemplo, crear sensación de velocidad. Pero no solo eso.
Si recordamos el lenguaje de la antigua escritura jeroglífica, en la que dos signos ideográficos determinaban el nacimiento de un nuevo concepto, por ejemplo, ojo más agua igual a llanto, algo parecido es lo que fueron descubriendo los pioneros del cine al hacer las primeras películas. El impulso definitivo le llega al montaje desde la Unión Soviética. Influenciados por la película de Griffith, Intolerancia, los cineastas rusos insistieron sobre las inmensas posibilidades del montaje para crear significados nuevos mediante la yuxtaposición de imágenes. Para demostrarlo, Kuleshov hizo en 1920 el siguiente experimento. Montó el mismo plano del rostro del actor Mosjukin con 3 planos diferentes que representaban un plato de sopa humeante, el cadáver de una niña y una mujer tumbada sobre un diván. Al proyectar a los espectadores las 3 versiones del montaje, todos estuvieron de acuerdo en que en cada caso el actor expresaba emociones diferentes. El rostro montado con el plato de sopa expresaba con intensidad el hambre. Montado con la niña en el ataúd manifestaba la desolación y el dolor. Y montado con el plano de la mujer, el deseo. El montaje unía a su aspecto narrativo, que daba continuidad a la historia que se estaba contando, el aspecto expresivo que le permitía crear, por el contraste de 2 planos, efectos psicológicos y emotivos de ilimitadas posibilidades. El montaje se convertía en un arte. Los cineastas rusos aplicaron radicalmente este principio, consiguiendo resultados magníficos, y aunque algunas de sus propuestas puedan parecer hoy excesivamente simplistas, todavía están en la base del lenguaje cinematográfico actual. Esto es una sala de montaje. En ella, un equipo compuesto por varias personas será el encargado de recibir los miles de metros filmados durante el rodaje y habrá de responsabilizarse de su montaje final. Gracias. Lo primero que hacemos es ordenar todo el material que nos viene del laboratorio, que se ha rodado por el orden que le interesaba al director, pero que no es el orden que va a llevar al final la película. Nosotros tenemos una imagen y un sonido que van en bandas aparte y lo tenemos que sincronizar para que la montadora en la moviola lo lleve sincrónico ya. En el mismo golpe que se oye, eso es donde hacemos la sincronía con la imagen. Para eso, pues, nos ayudamos de un lector de sonido. Esto es un rodillo, que es por donde tenemos que pasar las 2 bandas separadas. Esto es una bobinadora para darle la vuelta y para tirar. Y esto es un puente. Esto es básicamente, con una empalmadora, lo que necesitamos para empezar a montar la película. Esto es la moviola. Yo ya tengo ordenada la película tal como me la ha dado el ayudante de montaje y trato de marcar siempre en función un poco de del guión que antes he tenido que leer. Muchas veces depende mucho del dramatismo que tenga la película, la largura del plano que yo tengo que marcar. Las secuencias también incluso las puedo alterar,
para que se pueda entender muchas veces, y esto va un poco en función bueno, pues del montador y del director, que pensemos que puede mejorar la narración cinematográfica. Es una aventura apasionante, verdaderamente, porque es un gran puzzle que tengo que ordenar y que tenga una coherencia para que el espectador lo pueda entender. La intención es que la escena le comunique al espectador los hechos importantes y que le produzca la emoción pretendida sin que se dé cuenta de que está filmada por planos diferentes. Acabamos de ver una secuencia de la película Casablanca. Cualquiera de nosotros al verla diría que ha sido filmada de una sola vez, pero sin embargo está rodada en 23 planos diferentes. Su director, Michael Curtiz, ha ido variando el punto de vista de la cámara para centrar así la atención del espectador en los detalles significativos de la acción y poder comunicar los sentimientos de los protagonistas. Gracias al montaje, ha podido recomponer la continuidad narrativa de la acción para conseguir un gran impacto dramático. La manera más corriente de establecer el enlace entre un plano y otro se denomina por corte directo. La mayor parte de los planos de una película están unidos así. Pero también podemos pasar de un plano a otro a través del efecto que se conoce como encadenado y que consiste en situar lentamente una imagen sobre la otra hasta que la segunda haga desaparecer por completo a la primera. El encadenado establece una relación entre las imágenes, haciendo más fluida la transición de una a otra. Se utiliza con frecuencia para indicar un paso de tiempo dentro de la misma situación o para relacionar dos acciones en distintos escenarios. Este efecto de relación también se puede utilizar de forma creativa para expresar o simbolizar una idea, como podemos ver en la película Falso culpable, cuando se encadena el rostro del protagonista con el del delincuente con el que ha sido confundido. En el fundido la imagen se oscurece o va tiñéndose de color hasta desaparecer completamente. Por el mismo procedimiento a la inversa aparece el plano siguiente. Al contrario que el encadenado, el fundido tiene el efecto de establecer una separación. Es como un punto y aparte. Por ello suele utilizarse para indicar un largo paso de tiempo o el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de la narración. Por supuesto, el fundido se presta también a una utilización expresiva, sirviendo, por ejemplo, para indicar que un personaje ha cortado con su pasado o ha perdido la noción del tiempo. Lo que contiene el Palacio de Xanadu, cuadros, pinturas, estatuas... Mucho menos habituales son una serie de efectos que se conocen en general como cortinillas. Fundamentalmente consisten en la sustitución de una imagen por otra mediante el desplazamiento vertical u horizontal. Suele dar una gran agilidad a los cambios de secuencia, por lo que se suele utilizar en películas de acción. El emperador le detendrá. No tomará el agua de vida. El montaje cumple, como hemos visto, dos funciones fundamentales.
La primera, una función narrativa que consiste en organizar y unir los planos para relatar la historia y que ésta llegue de una manera continuada al espectador. Y una función expresiva en la que la contraposición de planos busca crear un efecto psicológico. Yo creo que tenemos que partir de cualquier manera de que una película está previamente escrita en un guión. Entonces, ese guión, que son palabras, tiene una determinada técnica, y es que ya está el guión dividido por lo que luego será la película, por secuencias. Entonces, a la hora de rodar, pues el director en cada una de las secuencias puede decidir que hace un plano máster de toda la secuencia, poniéndolo todo en escena dentro de ese plano máster, donde lo cuenta todo, de un plano secuencia, o puede decidir que va a planificar. Si va a planificar, pues entonces puede hacer 1000 cosas, pero digamos lo más clásico y así muy brevemente, pues un plano general de toda la secuencia y planos cortos de los actores que intervienen. Entonces, eso se rueda de esa manera. Por ejemplo, secuencia 1, plano 1, el plano general. Plano 2, el plano corto de Pepe. Plano 3, el plano corto de María. Este material te llega todo lo que pasa en cada uno de los planos. O sea, es decir, todo lo que tiene esa secuencia, de todo lo que se compone esa secuencia, llega en cada uno de los planos. Y entonces llega montaje y la forma en que tú empiezas a ver el material y empiezas a decidir pues qué trozo coges del plano general, qué trozo del corto, qué trozo de mirada, qué trozo cuando habla, qué trozo, en fin, esto. Y así toda la película. Una película puede tener de 70 a 150 secuencias más o menos. Entonces, bueno, pues todo eso, y entonces tú vas armando toda la película de esta manera, y una vez que la tienes armada, digamos que tienes un primer montaje. Entonces se empieza a ver con los directores, con el director, se empieza a afinar, lo que se llama afinar, que es ir recortando todas las cosas, todos los planos, para irlo dejando en sus tiempos, y a partir de ahí se pasa a lo que sería el proceso de sonidos. El proceso de sonidos se compone, por un lado, el sonido directo, que son normalmente las palabras, por otro lado la música, y por otro lado lo que son ambientes, pájaros, tráficos, ríos y ruidos, que pueden ser disparos, yo qué sé, rotura de cristales, toda otra serie de cosas que ya son más ruidos que no lo que es la ambientación. Entonces se pasa ese proceso. ¿Y cómo se pasa ese proceso? Primero, cuando la película ya está montada, todas esas secuencias, todo ya está en continuidad, ya está montado, entonces lo que se hace es que viene el músico que va a hacer la composición, la partitura de la película, y se empieza a decidir en qué sitio se quiere que vaya música, se van marcando en tiempos, minutos, segundos, con muchos fotogramas, con mucha precisión, y el músico va haciendo la partitura. Y por otro lado, tú sacas una relación y pides una relación de ambientes y ruidos y se los pides a un especialista, y esto no es solamente, digamos, lo que se ve en la película, sino como tú la quieres ambientar. Aparte de los ruidos que sí que se ven, como pueden ser los disparos, que esos se ven, y luego toda otra serie de ruidos que son los pasos, las puertas y tal, que esto lo hace otro especialista. Y una vez que tú ya has confeccionado, por un lado ya está la imagen, por otro lado ya están los diálogos, por otro lado se ha hecho la partitura y se ha montado, y por otro lado se han montado toda esa cantidad de ambientes y efectos, bueno, pues hay otro último proceso que se llama el proceso de mezclas, donde tú vas y mezclas todo eso. ¿Y cómo lo mezclas? Pues con el técnico de sonido y con el director. Y en ese momento se dice, sube esta frase, baja la música, en esta pausa subes un poquito más la música. La música es lo que, digamos, crea emociones, entonces, o subraya alguna acción, pero en general es más para, quiero decir, más modernamente se piensa que es más para crear emociones. Entonces, se sube la música, aquí la bajamos, aquí la quitamos porque queda fatal, en fin, sube el disparo, si quieres crear una impresión, sube el disparo, en fin, todas esas cosas. Y eso ya queda una mezcla hecha. Se ve, se controla, que está estupendo, bien, que no se retoca, y una vez que se ha hecho esto, bueno, pues ya se pasa a un proceso de laboratorio que se tira a la copia estándar, que es lo que luego pues todos vemos en los cines. El montaje sonido es un proceso intermedio entre el rodaje y las mezclas,
Es un trabajo que se ha hecho muy esporádicamente en nuestro país, pero parece que últimamente, y a partir de la utilización de técnicas de edición digital, bueno, pues se está utilizando un poquito más esta figura, ¿no? Es un trabajo minucioso, por un lado, de trabajar con cachitos muy pequeños de sonido, ya sean diálogos, músicas, donde hay muchos cortes, fraccionamientos, uniones, etc. Y por otro lado tiene una parte creativa en la cual se supone que el sonido añade algo a la narración de la película. Por ejemplo, el sistema clásico de entender el sonido en el cine ha sido siempre que si ves un perro debes oír un perro, y de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de películas como Apocalipsis Now y la llegada del Dolby Stereo, etc., pues se ha cambiado un poco esta manera de entender la función del sonido con la imagen. Y entonces se crea, a partir de un sonido diferente a lo que se está viendo, se crean sensaciones nuevas, como, yo qué sé, en una secuencia de un crimen, creo que era en uno de Los Padrinos, pues a través del sonido de un tranvía pasando por encima en un puente con todo el trepidar de los rieles, de las vías y tal, bueno, pues ayudaba a la tensión para este asesinato, este crimen que se iba a cometer. Es un trabajo, por un lado técnico, por otro lado creativo, en el cual, bueno, pues se comparten un poco estas dos funciones. Estos dos aspectos son dos caras de un mismo proceso y lo podemos ver en la mayoría de los buenos montajes, pero además el montaje también es en gran medida el responsable en la creación del tiempo interno, del ritmo de la película. Una película en la que predominen los planos de larga duración con transiciones suaves tendrá un ritmo lento, dará una impresión de languidez, como en esta película de Antonioni, La aventura, en la que el ritmo refleja la monotonía desesperante de una pareja carente de comunicación. Un film donde predominen las tomas cortas con uniones bruscas tendrá un ritmo rápido y ágil. Para mí el ritmo no es que haya muchos planos ni mucha velocidad. Para mí el ritmo, lo mismo en cine que en música, que en literatura, es la adecuación de lo que se está contando a la forma de contarlo. Es decir, yo creo que Bach, por ejemplo, tiene muchísimo ritmo, y que AC/DC puede tener muchísimo ritmo, pero no tiene nada que ver un ritmo con otro. Como digo, para mí lo fundamental en el ritmo es la adecuación de aquella historia que se está contando y la forma en que se cuenta. Por ejemplo, si se está contando una historia intimista, una historia, digamos, de pasiones absolutamente interiorizadas, hacer una planificación muy rápida en una secuencia y con planos muy cortos y muy picados realmente desconcertará al espectador. Es decir, ese tipo de secuencias tiene que tener una planificación más pausada, mucho más lenta y más acorde de eso. Sin embargo, si uno cuenta una secuencia en donde alguien está en una discoteca bailando, hacerla en un plano general lejano pierde absolutamente toda su fuerza. Es decir, para mí el ritmo es la adecuación de esas dos cosas. Muchas veces es en esta fase de la producción cuando se decide la estructura final de la película. Habitualmente una historia se narra de una manera lineal mediante la sucesión de los planos y las secuencias que se desarrollan en orden cronológico. Pero también podemos alterar el orden cronológico de la historia saltando del presente al pasado en lo que en cine se denomina salto atrás o flashback, utilizando el término inglés. Generalmente tiene como función mostrar los antecedentes o el origen de una situación actual. With no passport, crossing the frontier wasn't easy. I had to walk across the Pyrenees. Must have climbed for miles. My boots are all shot to pieces. My feet are steaming. I was scared stiff, but we made it. ¿Quieres sentarse?
En otras ocasiones, la fluidez narrativa puede aconsejar ir alternando imágenes de dos secuencias que en un principio estaban previstas para mostrarse de forma consecutiva. De este modo, se da la impresión de que ambas acciones ocurren simultáneamente y se puede acentuar el suspense o la emoción. Lo importante del montaje es eso, es la parte del afinado, que es donde le das el ritmo, la dimensión de cada plano, todo lo que cada plano tiene que decirte al montador, que es el que en realidad le da la medida a los planos. Entonces eso es lo importante de una película. O sea, todo lo demás de preparaciones y todo esto, bueno, pues es importante porque tienes que hacerlo, tiene que hacerse, pero lo importante es el momento de afinar la película, ese momento donde ya tienes todos los elementos cogidos, que es los actores, las actuaciones, la luz, los sonidos, todo. A partir de ese momento es donde de verdad el montador, creo que es donde, bueno, entre comillas, pero crea algo de la historia y de la película. O sea, esto te digo porque además Gonzalo Suárez fue el que dijo que el montador era el verdadero narrador de una historia, al que ponía las comas, los puntos, quitaba las pausas o alargaba las pausas de una película. Entonces, creo que eso está bien porque además, en realidad, el guión de una película no se termina hasta que la película no está terminada de montar. Creo que todos los guiones llevan una línea, pero a partir de un punto, que es en el montaje, cuando se entra en el montaje, se pueden ir cambiando los guiones. No todos se cambian, pero sí se cambian algunas historias, algunos guiones. Hacer una película, desde el aspecto de montaje y desde el aspecto creativo, yo creo que no es más que contar una historia que está escrita en unos papeles y que se han hecho una serie de planos, que el director te ha rodado muchísimos planos, o pocos, depende de cómo lo haya querido plantear. Tú lo que tienes que hacer es contar esa historia que está en papel, sintetizándola, sintetizándola fundamentalmente. Entonces, claro, ¿cómo sintetizas tú una cosa? Entonces, y eso es el aspecto creativo, aunque parezca que es otra cosa. Pues la sintetizas saltándote a la torera, esa técnica que conoces muy bien, por eso te la puedes saltar a la torera, y entonces olvidándote de Raccord y de todas estas zarandajas que te puedes olvidar de los Raccord siempre que yo siempre pongo el mismo ejemplo también. Hay una película que a mí me gusta mucho de Scorsese que se llama Uno de los nuestros, y es una película en que hay un plano contra plano, la secuencia es a plano contra plano, no tiene más misterio, no hay un gran traveling ni una grúa, no, plano contra plano, y en el plano corto de un actor, de que la cámara chuta contra él, no tiene puro, y en el contraplano, cuando le vemos solo el escorzo, tiene un puro así de largo. Nadie lo ha visto. O sea, quiero decirte, los técnicos sí, porque miramos determinadas cosas. ¿Qué quiere decir? El público no lo ha visto. ¿Qué quiere decir eso? Que está hecho bien, que ahí hay un aspecto creativo grande. El montador ha sabido en qué momento tiene que cortar eso para que el espectador ese fallo no lo note. Entonces, bueno, pues tú vas sintetizando, volviendo a la línea fundamental, tú vas sintetizando, y a la hora de sintetizar, pues claro, tú vas viendo que tú quieres quitar esto porque le sobra, pero que esa mirada tú no la puedes perder. Y entonces eso lo vas salvando. ¿Cómo? Pues yo no lo puedo decir bien porque es un proceso interior el que se crea. Y entonces, claro, si luego ves tu película y dices, anda, qué valor tengo, cómo metí yo esto aquí y tal, claro, qué bien queda. Pero eso lo haces un poco porque no lo puedes explicar, es que te vas metiendo dentro de la película, entra como un calorcito interior y entonces ahí se va produciendo ese proceso. El montaje es el que le da a la película su forma definitiva y es un proceso tan importante que algunos teóricos lo han llegado a definir como la propia esencia del cine. Y esta ha sido nuestra aventura de hoy, indagar y descubrir en la enorme fuerza creadora del montaje cinematográfico. Porque las películas no se hacen solo en el plató, también en la sala de montaje, con esta máquina, la moviola, un utensilio tan importante como lo pueda ser la propia cámara. Y os voy a leer lo que decía Orson Welles sobre el montaje. Aquí es donde las películas se arreglan y se salvan del desastre, o por el contrario, se acaban de masacrar.
Esta es la última parada del largo viaje que va desde el sueño creativo de un cineasta hasta el público al que ese sueño va dirigido.